En ADP compramos ganado para nuestros 4 corrales ubicados en Soriano, Flores, Paysandú y Tacuarembó. Escribinos a comercial@adp.uy. ADP, enfocados en las oportunidades. En Corporación de Maquinaria tenemos el equilibrio perfecto, la flexibilidad de una pequeña empresa y la fortaleza de una corporación. Las soluciones siempre son a medida del cliente. Aplicamos tecnología, servicio y la agilidad necesaria para cumplir con los tiempos de su proyecto agrícola, vial o de construcción. Corporación de Maquinaria, más que una marca, todo un respaldo. En este caso le mostramos la parcela del Rairaz italiano Potro. Potro es un cultivar tetraploide de origen nacional, generado a partir del cruzamiento de materiales de diferentes orígenes, tanto nacionales, europeos, como de Nueva Zelanda. Potro fue seleccionado por producción total, producción otoño-invernal y excelente sanidad. Este Rairaz italiano en particular es recomendado para aquellos productores que necesitan mucha comida y de calidad hasta fin de año, o como un excelente antecesor para la siembra de praderas de primer año. We are passionate about the human and animal bond. We are independent. We value our heritage. We value our people. We focus on what matters. We focus on our customers. We innovate. We believe in prevention. We are bold in our approach, preventing disease, preventing pain. We are Boehringer Ingelheim. ¿Estás pensando en PRB? Te invitamos a conocer Tecnograzing, el PRB del siglo XXI. Sistema de agua en la parcela, el agua va hacia los animales. Te proponemos producir más carne, usando mejor el pasto. Te proponemos producir más y tener más tiempo para vos. Te proponemos controlar mejor tu sistema productivo. Somos DLA, Ducart Latinoamérica, representante de Tecnograzing para el Uruguay. Carlos Bachino Agronegocios anuncia su cartelera de actividades. Martes 9 de junio, feria mensual en el local Los Amigos, Sauces de Aiguá en Aiguá. Viernes 12 de junio, feria mensual en el local Don Ignacio en Alférez, Lascano. Viernes 26 de junio, feria mensual en el local El Parao, Vergara 33. Miércoles 1 de julio, remate por pantalla junto con Lote 21. Por informes, llamar al teléfono 099-856-005. Carlos Bachino Agronegocios. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Bien, señores, ahora sí, el momento más esperado, el momento de escuchar a Diego Araya de la consultora PEO. Vamos a ver cómo se analiza lo que está pasando a nivel internacional y cómo impacta eso en los diferentes sistemas de producción. Ya está todo pronto, pudimos ajustar algunos pequeños detalles técnicos. Estamos saliendo por rural.com.uy y también por revistaverde.com.uy y sus respectivas redes sociales. Estamos en la Cámara Mercantil de Productos del país. Vamos a escuchar a Diego Araya, que tiene, según lo que comentó, muchísimo para decir. Diego Araya, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? ¿Todo bien, Rubén? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo un título antes de arrancar a hablar un poco de lo que está pasando? Y sobre todo, ¿cómo impacta lo que está pasando en los diferentes predios ganaderos? Bueno, lo primero, nos vamos a poner foco en lo que depende de nosotros y tratar de hablar poco de lo que no depende de nosotros. Y en ese sentido,
si bien vamos a dar un marco a lo que es el mercado ganadero, el mercado de la carne, no va a dejar de ser solamente un marco y nos vamos a poner foco realmente en lo que depende, que es los sistemas de producción, que es donde realmente tenemos la llave para hacer que las cosas pasen. Pero muy bien, señores, ya sigue acá Diego Baralla exponiendo sobre mercados y sistemas de producción. Cómo queda posicionada la cría, la recría y la invernada. El auditorio es todo suyo, Diego Baralla. Adelante. Bueno, muchas gracias y lo primero para nosotros en nombre de Apeo, que somos un equipo que hoy estamos con 10 personas trabajando, es un gran desafío estar con todos ustedes, tratar de compartir nuestra información. Para nosotros el compartir es sumamente importante, lo hablábamos ayer con Rubén, Apeo viene del palo de Fucrea, nosotros nacimos, los 3 socios nacimos en Fucrea, donde es una institución que su principal activo es compartir. Y bueno, y con esa filosofía nosotros desde Apeo lo que hacemos todos los días es compartir toda la información que analizamos con las empresas que estamos vinculados para que se tomen decisiones. En ese marco, hoy nosotros la propuesta que tenemos es hablar un poco de los mercados como contexto, hablar del resultado de las empresas agropecuarias con dos factores. Uno es la tenencia, que fue un modelo de negocio muy válido del año 2000 hasta el 2011, 2013. Y después hablar sobre la producción, que creemos nosotros que es lo que debemos hoy en día trabajar en el marco de los precios actuales, en el cual ni la tierra ni la hacienda están aumentando su valor, entonces la producción es nuestro principal desafío y caballito de batalla para obtener resultados. Y después, por último, algunas consideraciones finales. Del coronavirus, y para empezar vamos a hablar, esto es lo único que vamos a hablar del coronavirus. El Uruguay, a nosotros nos conocían por el fútbol. El Uruguay era conocido por el fútbol y muy poca cosa más. El coronavirus fue una bruta amenaza para nosotros, es una bruta amenaza para el Uruguay, pero nosotros hablábamos cuando recién empezaba en una nota que hacíamos para Rurales El País de que este partido dependía de nosotros y depende de cómo nos comportáramos y cómo nos fuera, teníamos una oportunidad histórica para mostrarle al mundo lo serio que puede llegar a ser nuestro país. Y en ese sentido creo que venimos trabajando toda la pandemia extremadamente bien. Hemos salido en todos los medios de prensa con acciones muy buenas, como fue la de Greg Mortimer, como fue todo el accionar de nuestros gobernantes. Y eso en un mercado, en una pandemia que afecta a la salud, es algo para nosotros importante, porque después de esto, si antes era importante la confianza de los consumidores, después de esto va a ser muchísimo más importante la confianza de los consumidores. Y acá creo que el Uruguay ganó un partido y está ganando un partido que realmente creo que después en el mediano y largo plazo va a dar sus frutos. Nos estamos desmarcando como país a lo que son nuestros vecinos, que son nuestros competidores en la venta de carne al mundo. Y esas cosas son buenas noticias para nosotros. Nos podemos dar a conocer como país serio que estamos demostrando ser. Otras cosas que han ocurrido y que estuvo bueno que pasara, antes de todo esto había un dilema o había una discusión en cuanto a la contaminación en el mundo, los animales, las personas, que en definitiva, allí hay un mapa que ha circulado por muchísimos lados de lo que es la contaminación antes y después de la pandemia y el mundo hoy está mucho más limpio que antes y los animales siguieron allí comiendo, consumiendo sus granos, sus pastos, seguimos produciendo carne y sin embargo la contaminación se redujo. Entonces creo que hicimos un experimento a nivel mundial que hubiera sido imposible si no hubiera ocurrido esto que ocurrió y nos parece a nosotros que nos tenemos que agarrar de estas cosas para seguir marcando la diferencia, porque aún dentro de la ganadería Uruguay es un país totalmente distinto al resto y producimos de una manera totalmente distinta que es la base pastoril. Entonces, ganadería base pastoril sumado a confianza que estamos vendiendo como país en el manejo de la pandemia es una oportunidad que nos dejó esta amenaza del coronavirus que
creo que estamos aprovechando y va a estar muy bueno para adelante. Yendo ya un poquito más a los datos duros de mercado, de las cosas más relevantes es que tenemos un 25% menos de faena en este 2020, igual periodo del 2019 y 2018, y eso es menor ingreso de dinero a nuestro país, es menor ingreso para la industria frigorífica, y en consecuencia, como es una cadena que después vamos a mostrar que en lo que es transferencia de precios camina bastante bien y funciona de manera casi perfecta, en definitiva es menos ingresos para los productores uruguayos. Allí están nuestros mercados, igual periodo de enero-mayo del 2019 y 2020, bueno, ha decrecido un poco la participación de China, se ha mantenido un poco la participación de Europa en el orden del 12-11%, y lo que ha aumentado bastante es el NAFTA. El Uruguay tuvo un desafío y un problema a atender, que fue el mercado europeo. Europa entró en plena crisis y tuvo el foco de su crisis cuando el Uruguay estaba faenando su ganado de cuota 481 para enviar a Europa. Entonces, el Uruguay sin Europa tiene un valor de carne totalmente distinto. Europa, si se fijan en la placa, hoy con $8.800 aproximadamente el valor de la tonelada peso embarque que exportamos es nuestro mercado por excelencia en el nicho de calidad. Y después China, que es hoy el 58% de nuestras exportaciones, es un mercado de $4.420, que es uno de los menores valores de carne que vendemos. Pero resumidas cuentas, la faena bajó 25% y la exportación de carne bajó 20%. Si miramos el valor, la evolución del valor de la carne que el Uruguay exporta, bueno, el año 2019 tuvo una tónica que fue totalmente excepcional, un crecimiento día a día, la carne que el Uruguay vendía al mundo valía más. Llegó a valer, partimos de un valor de cerca de los $4.600 y terminamos en un valor de $6.300. Y después a fin de año, con aquellas problemáticas de China y los problemas en los embarques y los problemas financieros, digamos, que pudo haber traído para la industria frigorífica todos esos envíos de carne que se tuvieron que renegociar y que se tuvieron que correr los plazos y demás, se marcó una caída muy fuerte en el precio, que tocamos un piso de $4.900 la tonelada, y ahora, capaz que un poco con la reactivación de lo que es Europa ahora en las últimas semanas, el valor de la carne trepa a $5.400. Llevamos vendido un 14% menos de dólares, y el valor de la carne exportada a igual periodo del 2019, hoy está un 7% más. O sea que estamos, a pesar del descenso que tuvimos de diciembre a hoy, que fue muy abrupto porque el 2019 estuvo marcado por una demanda internacional muy, muy fuerte, aún así estamos en una posición de valor por encima de igual periodo del año pasado, pero estamos mandando bastante menos carne al exterior. Este gráfico que sigue es igual, esto es China. China tuvo la misma tónica de lo que tuvo el valor promedio de la carne exportada del Uruguay, porque es uno de sus principales mercados. Tuvo el descenso de fin de año ahora, como ya lo hemos mencionado, y venimos desde hace un tiempo en una estabilidad en el valor de lo que le exportamos, en el entorno de los $4.300. Lo que sí que en volumen le estamos mandando 26% menos de enero a mayo contra enero-mayo del 2019. Es un 26% menos de carne y apenas un 4% más de valor de lo que vendemos, por lo cual hay una facturación a China bastante sensiblemente menor. Europa, que es nuestro nicho de calidad, es 11-12% de nuestro mercado, pero es la carne más cara que el Uruguay vende, y que mucha de esta carne está asociada a la cuota Hilton y a la cuota 481. Pasó de $9.800 y Europa, bueno, tuvo un descenso que a diferencia de China, que se estabilizó en 4.400, Europa, como iba más tarde en su proceso de pandemia, el valor de la carne que le exportamos siguió yendo hacia abajo.
En volumen llevamos 20% menos también enviado a Europa y un 3% más de valor a igual periodo del año pasado. El NAFTA es capaz que el mercado que está apareciendo como alternativa, o por lo menos que viene creciendo. Es el único mercado que aumentó un 27% las exportaciones. Uruguay está mandando un 27% más de carne a igual periodo que el 2019 y a un 7% más de valor. Así que esto de seguir abriendo mercados y creciendo en otros mercados son cosas positivas que tenemos. ¿Por qué desde Apeo nos preocupa seguir y evaluar lo que es el valor de la carne exportada? Nos preocupa saber porque la carne exportada, como tienen en el gráfico de regresión, tiene una relación del 93% con el valor del novillo gordo. Quiere decir que el 93% de la variabilidad que tiene el novillo gordo en el Uruguay lo determina el valor de la carne exportada. Y ese análisis está hecho del año 97 a la fecha, semana a semana. Es decir, cada vez que el Uruguay tiene un valor de carne exportada, hay un valor de novillo gordo en el mercado. Bueno, eso se grafica y da una regresión del 93%. Por eso que nosotros decimos que en el mercado de la carne hay una transferencia casi perfecta desde el precio internacional al precio al productor. Entonces es una cadena que desde el mercado funciona relativamente bien. En el ovino, esto que parece de repente obvio, en el ovino no es así. En el ovino hay una dispersión muy grande y no hay un coeficiente de regresión tan alto. Quiere decir que independiente del valor que exportemos la carne ovina, no copia el precio del cordero el valor de la carne exportada, ¿sí? Entonces la transferencia de precios en el ovino no es tan directa como sí lo es en el vacuno. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos lo que hacemos es graficar la diferencia en el precio de mercado contra el precio que tendría que tener el novillo en función de las relaciones históricas. En el 2007-2008, cuando vino la crisis de Lehman Brothers, ahí en septiembre, octubre del 2008, y después tuvimos una sequía relativamente importante, ahí lo que hubo fue una liquidación de stock. Cuando hay una liquidación de stock, lo que se hace, se pasa muy poco valor a los productores y los productores por obligación, por circunstancias, tienen que vender. Entonces el precio del novillo está muy por debajo de las relaciones históricas. Después de ahí, que hubo una liquidación de stock muy importante, se tuvo que recuperar el stock. ¿Y cómo se recupera el stock? Oferta y demanda. Hay más demanda que oferta, entonces la cadena empieza a traccionar y empiezan a aumentar los precios. Hay un punto que el precio del novillo supera las relaciones históricas, quiere decir que la industria traslada más valor del que históricamente trasladó a los productores y eso incentiva la cadena y eso fue haciendo desde la cadena de precios de que el stock uruguayo fuera creciendo. A finales del 2013-2014, cuando el Uruguay publica sus datos de DICOSE y llegamos de vuelta a tener un stock ganadero relativamente importante, es decir, como que la recuperación del stock había finalizado, lo que ocurrió fue que enseguida el mercado copió y entramos en una zona de equilibrio, es decir, una zona en la cual se trasladaba de manera perfecta con las relaciones históricas, el valor de la carne exportada se trasladaba perfectamente el valor a los productores. ¿Y después qué ocurrió? En el 2019, con esa trepada del valor de la carne exportada y esa trepada en la demanda de carne, se sumó a un stock invernable muy bajo, el más bajo desde que el Uruguay tiene registros. Y además se suma a un récord en pasturas intensivas sembradas, 1.800.000. Y se suma a una cadena fildotera funcionando al 100%, a todo trapo, como decimos nosotros. Entonces, que la cadena del filote funcione bien, que las pasturas estén a su potencial, si el stock invernable es bajo, como lo fue en el 2019, el precio tiende al alza, porque los productores tienen la capacidad de retener. En el mediano y largo plazo, tener muchas pasturas y tener feedlot fuerte, el precio lo tendería a la baja, porque eso aceleraría los procesos biológicos y tendríamos mayor capacidad de extracción. Entonces, en definitiva, en el mediano y largo plazo, tener mejor comida terminaría redundando en una mayor oferta de ganado porque rejuveneceríamos el stock. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando Ahora es que, bueno, con la crisis del coronavirus
se vino muy abajo el novillo gordo, 45 centavos en cuarta balanza por debajo de las relaciones históricas, y ahora ya repuntó y hoy el valor del novillo gordo que tenemos en el mercado instalado tiene una relación casi perfecta con el valor de la carne exportada, por lo cual nosotros decimos que en este precio estaríamos en un equilibrio en función de las relaciones históricas. Si se va para arriba o se va para abajo, tendremos que identificar cuáles son los factores que están rompiendo con ese equilibrio, pero a priori estaríamos trabajando con una relación histórica. Y con el ternero pasa lo mismo. El ternero tiene una relación muy fuerte con el novillo gordo, pero ya no del 93%, del 87%. ¿Por qué es algo menos? Porque en el valor del ternero operan otras cosas. Opera, por ejemplo, el valor del novillo recriado para HQV. Muchos productores compran el ternero pensando en el valor del HQV. Muchos productores compraron terneros pensando en el valor de la exportación de terneros en pie a Turquía. Entonces, hay otros mercados en el ternero que interfieren un poco en la relación con el novillo gordo, pero aún así, 87% de la variabilidad en el precio del ternero lo determina el valor del novillo gordo. Entonces, marcamos en la gráfica de la derecha las diferencias que hay entre el valor del ternero en el mercado y el valor del ternero actual. Y pasa más o menos lo mismo que en el novillo, con alguna salvedad al final del periodo. Cuando hay una crisis, hay liquidación de stock, bueno, se pagó el novillo por debajo de las relaciones históricas y se pagó el ternero por debajo de las relaciones históricas. Después, cuando tuvimos que recuperar stock, se pagó el novillo por encima de las relaciones históricas y también se pagó el ternero por encima de las relaciones históricas. Eso provocó de que toda la cadena de cría, con unas vacas que se habían faenado para liquidar stock en la crisis del 2008-2009, a base de precio del ternero fuimos recuperando stock en el pie de cría de vuelta. Y después vino un periodo que fue del 2015 al 2018, que fue la exportación en pie. Los 400.000 terneros en pie que se fueron a Turquía, que ahí marca una diferencia con el novillo. Mientras el novillo estaba en una relación perfecta con el valor de la carne exportada, el ternero se sobrepagaba. ¿Y por qué se sobrepagaba? Porque había un mercado alternativo que traccionaba y hacía ver a los productores otro precio distinto que no era el gordo. Y entonces, en ese periodo fue cuando el ternero se pagó entre 20 y 25 centavos por encima de lo que tendría que haber valido en caso de no existir ese mercado alternativo. Después de allí, ¿qué fue lo que pasó? Y también es una diferencia con el novillo gordo. En el 2019, mientras la carne exportada aumentaba su valor y el novillo gordo se sobrepagaba porque teníamos un stock invernable muy bajo y llevó a presionar a la industria a pagar valores por encima de las relaciones históricas y a checar su valor agregado industrial a niveles mínimos históricos, el ternero se pagó en el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Es que el recriador e invernador aumentó mucho su margen en ese periodo del 2018-2019, porque tenía un sobreprecio en el valor del novillo, pero pagaba el ternero en función de lo que estaba recibiendo por el gordo. No estaba sobrepagando el valor del ternero. Y en este último periodo pasó algo raro. El novillo cayó a las relaciones históricas incluso por debajo a causa de la crisis del coronavirus, y el ternero no lo sintió. O sea, el ternero tenemos una exportación en pie relativamente débil, o por lo menos no tan fuerte como lo fue del periodo 2015 al 2018. Ese factor ya no lo teníamos, y teníamos un gordo que estaba por debajo de las relaciones históricas, un gordo que se había venido abajo respecto a cómo habíamos terminado el 2019. Y ahí surgen hipótesis. No tenemos la respuesta, pero tenemos que ver si el precio del ternero no operó en un momento de plena incertidumbre, si no fue un refugio de capital, un refugio de valor de decir, bueno, yo comprando un ternero tiro el negocio para dentro de 24 meses, dentro de 20 meses. Es decir, me refugio en categorías chicas, que tengo capacidad de producción y veo después qué pasa para adelante. Y se me arman más los negocios de corto plazo. Bueno, hoy el ternero, de a poquito, hoy estaba con el último valor de ACG, estaba 12 centavos por encima de las relaciones históricas. Creo que ya el remate último del lote 21 ya marcó 2.08, por lo cual más o menos ese valor 2.05 es un valor que sería el equilibrio para el valor del gordo que estamos teniendo. Bueno, entonces nosotros desde Apeo compramos el 40% de nuestra reposición a $2.45. Paramos de comprar porque veíamos mucha incertidumbre para adelante y hoy estamos de a poco retomando porque creemos que ahora sí las relaciones del precio del ternero están un poquito más parecidas a lo que deberían ser en función de las relaciones históricas.
Lo que les comentaba, ahí lo que está graficado es el novillo tipo, cómo se descompone el valor del novillo tipo. La parte de abajo es el valor del ternero expresado sobre el total de un novillo tipo. El verde oscuro del medio es comprar un ternero y vender un novillo gordo a la industria frigorífica, el margen de compra-venta. Y lo de arriba es el valor agregado industrial, que es la diferencia entre el novillo tipo y el valor del novillo gordo. Cuando el Uruguay tuvo la liquidación del stock, la industria tuvo 30% de valor agregado industrial, el invernador 48% y el criador 23%. Cuando tuvimos que recomponer stock, que la industria sobrepagó el valor del novillo en función de las relaciones históricas, la industria se posicionó en 20% de valor agregado industrial, el invernador en 50% y el criador en 30%. Y después vamos más cerca de la historia. En el 2019, cuando estuvo la euforia de precios y de demanda internacional, se sobrepagó tanto el novillo que el valor agregado industrial disminuyó mucho y significó apenas un 17% del novillo tipo. Fue el menor valor que tuvo la industria frigorífica en toda la cadena, en la descomposición de valor del novillo tipo. Y si se fijan, fue el mayor valor que tuvo el invernador, 53%. ¿Por qué eso? Porque pagó el ternero en función del equilibrio, en la cuenta que nosotros le estábamos mostrando anteriormente, pero estaba recibiendo más por su novillo. Entonces, el 2019 fue un año marcado para el recriador invernador excepcional, ¿sí? Ahora, en lo que va del 2020, la industria ya viene en un promedio del 23%, va cobrando terreno. ¿Por qué? Por ese pico en el valor del novillo que le mostrábamos por debajo de las relaciones históricas. En el último mes, el valor agregado industrial fue 28%, siguió aumentando todavía más su participación dentro del novillo tipo, y eso tiene alguna lógica que nuestro sentir es que al haber menos exportaciones, esto es precio por cantidad menos costos, si el precio es relativamente el mismo, incluso algo menor, si la cantidad es 20% menos, que estamos faenando 25% menos de faena, 20% menos de exportaciones, la facturación de la industria es menor y lo que hay que hacer es bajar el costo y hay que aumentar el valor agregado industrial para poder sostener sus cuentas. O sea que aparentemente parece ser una lógica que este indicador tienda al 28%, desde nuestro entender tiene lógica. Ahora vamos a ir entrando de a poquito, con esto como contexto, en el resultado de las empresas, que en definitiva es, todo lo anterior es dato, anda por ahí, se habla, se analiza, pero no podemos hacer nada. Sí interpretarlo para tomar decisiones. Entonces, yendo al resultado de las empresas, nosotros separamos el resultado de las empresas en dos, en tenencia y producción. Si vamos a la tenencia, lo que debemos saber que una empresa agropecuaria en promedio, el 75% de sus activos es la tierra, el 20% es la hacienda y el 5% es el capital de giro, es el efectivo que tenemos que poner arriba para trabajarla. Entonces, ahí hay que ver en la lógica de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿en una empresa familiar o en una empresa de otro tipo? O sea, con un formato más de accionistas, un formato distinto. Pero lo que pase con la tierra, en definitiva, es lo que va a pasar con nuestro patrimonio. Eso es lo más importante. Nosotros entendemos que los familiares no están viendo el valor de la tierra permanentemente porque tienen una lógica empresarial de mirar hacia el mediano y largo plazo. Muchas de las empresas familiares del Uruguay actuales han heredado la tierra y tienen pensado darla a heredar de vuelta a sus hijos y a sus nietos si pudieran. Pero en definitiva, cuando una empresa se divide, qué es lo que pasó con la tierra es de suma importancia. Por eso es que la tierra la debemos cuidar, pero no la debemos cuidar desde el sentido filosófico de cuidarlo, o sea, lo debemos cuidar para que mantenga su potencial de producción e intentar aumentar su potencial de producción porque es nuestro principal activo. Y después, el 20% de la hacienda y el otro 5% es el capital que ponemos arriba. Y allí en esta gráfica que nosotros le mostramos es la evolución del precio de la tierra y la evolución del precio del ganado gordo en el Uruguay del año 2000 a hoy. Y allí se marca, primero van de la mano, va de la mano el valor del novillo gordo con el valor de la tierra y se marcan dos momentos, del 2000 hasta el 2011 en el caso del ganado y hasta el 2014 en el caso de la tierra.
hubo una evolución patrimonial que fue, en la tierra creció 16%, es decir, uno compraba una hectárea de campo y esa plata que ponía en campo, solamente por tener, aumentaba 16%. Uno arriba de ese campo le ponía ganado y solamente por tener ese ganado aumentaba 8.8% por año. Es decir, son tasas de interés para activos relativamente seguros muy elevados. Entonces, en ese modelo de Uruguay del 2000 al 2011 aparecieron, por ejemplo, los pools, los fondos de inversión. Comprábamos campo, le poníamos ganado, además de hacer agricultura, obviamente, que fueron muchos de los pools que vinieron. Pero si el resultado operativo era cero, igual había ganancia, porque la tierra aumentaba de valor y el ganado aumentaba de valor. Eso explicó también, a nuestro entender, algunos valores de arrendamientos que se dieron. Es decir, el ingreso de capital menos la renta es mi ingreso neto. Muchas veces las rentas eran similares al ingreso de capital y el resultado era cero. ¿Y cómo podemos tener resultado cero? Y bueno, podemos tener resultado cero porque el ganado aumentaba al 8%. Entonces, aún teniendo un resultado operativo nulo, yo tenía ganancia por estar posicionado en un activo que era el ganado. Hoy, eso se terminó. Ya desde el 2011 para el caso del ganado y del 2014 para el caso de la tierra, ya no hay incremento patrimonial solo por tener. Entonces, para una empresa que no haya crecimiento patrimonial y que tu balance no muestre evolución patrimonial por valorización de activos, te marca que tu único camino para tener resultado es producir. Entonces, estamos en la fase de que el Uruguay debe producir, las empresas deben producir para generar ganancias. ¿Sí? En ADP compramos ganado para nuestros 4 corrales ubicados en Soriano, Flores, Paysandú y Tacuarembó. Escribinos a comercial@adp.uy. ADP, enfocados en las oportunidades. En Corporación de Maquinaria tenemos el equilibrio perfecto, la flexibilidad de una pequeña empresa y la fortaleza de una corporación. Las soluciones siempre son a medida del cliente. Aplicamos tecnología, servicio y la agilidad necesaria para cumplir con los tiempos de su proyecto agrícola, vial o de construcción. Corporación de Maquinaria, más que una marca, todo un respaldo. En este caso le mostramos la parcela del Reirás italiano Potro. Potro es un cultivar tetraploide de origen nacional, generado a partir del cruzamiento de materiales de diferentes orígenes, tanto nacionales, europeos, como de Nueva Zelanda. Potro fue seleccionado por producción total, producción otoño-invernal y excelente sanidad. Este Reirás italiano en particular es recomendado para aquellos productores que necesitan mucha comida y de calidad hasta fin de año, o como un excelente antecesor para la siembra de praderas de primer año. We are passionate about the human and animal bond. We are independent. We value our heritage. We value our people. We focus on what matters. We focus on our customers. We innovate. We believe in prevention. We are bold in our approach, preventing disease, preventing pain. We are Boehringer Ingelheim. ¿Estás pensando en PRB? Te invitamos a conocer Tecnograzing, el PRB del siglo XXI. Sistema de agua en la parcela, el agua va hacia los animales. Te proponemos producir más carne, usando mejor el pasto. Te proponemos producir más y tener más tiempo para vos. Te proponemos controlar mejor tu sistema productivo. Somos DLA, Ducart Latinoamérica, representante de Tecnograzing para el Uruguay.
Carlos Bachino Agronegocios anuncia su cartelera de actividades. Martes 9 de junio, feria mensual en el local Los Amigos, Sauces de Aiguá en Aiguá. Viernes 12 de junio, feria mensual en el local Don Ignacio en Alférez, Lascano. Viernes 26 de junio, feria mensual en el local El Parao, Vergara 33. Miércoles 1 de julio, remate por pantalla junto con Lote 21. Por informes, llamar al teléfono 099-856-005. Carlos Bachino Agronegocios. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Esto lo tomamos de Pablo Caputi, que nos pareció sumamente interesante. Si graficamos lo que es la rentabilidad y el riesgo, la tierra debería ser un activo de bajísima rentabilidad y de bajísimo riesgo. La hacienda, el ganado, es algo que va en el medio, es decir, siempre a mí me gustan, hay algunos productores y empresarios que hemos trabajado que siempre te dicen, yo la vaca la paso por el tubo y la toco, la tengo ahí están los dólares, los puedo tocar. En agricultura, vos los ponés en la tierra y tenés que esperar 6 meses para ver si los podés tocar. Pero la vaca, vos sabés que la vaca la tocas y allí pasa la vaca por el tubo y está pasando la plata por el tubo. Y después viene el capital trabajo, que debería ser de altísima rentabilidad y de altísimo riesgo, ¿sí? Que es solamente en una empresa agropecuaria el 5% de los activos. ¿Qué fue lo que pasó en el periodo del 2000 al 2013? Pasó esto. Pasó a ser la tierra, que es algo de bajísimo riesgo, pasó a tener altísima rentabilidad, 16% por año de crecimiento de valor. La hacienda, 8.8% de rentabilidad. Y después viene el trabajo, ¿sí? El precio de la tierra, de las cosas que hay dos fuentes de información, el ministerio y después colonización. El ministerio te muestra el promedio de todas las transacciones que existieron en el Uruguay. Y allí nosotros marcamos que hay que tener cuidado con ese indicador, porque, por ejemplo, si en el año 1 en el Uruguay se vendieron el 80% de los campos en el litoral y el 20% del basalto, y en el año 2 se vendieron 20% del litoral y 80% en el basalto, cuando el litoral es más caro que el basalto, el precio va a ser diferente y no comparable. O sea, podríamos decir que en el año 2 el precio de la tierra es más bajo que en el año 1, pero es más bajo por los lugares donde se vendieron los campos. Entonces no los hace comparables. A partir de ahora lo que sí está bueno es que el Ministerio cambió su información y está presentando las transacciones por estrato de CONIAT, por lo cual podemos obtener parte de los mismos indicadores que sí obtenemos por colonización. Y colonización te ofrece una herramienta adicional para el análisis, que es la ubicación de los predios, los diseños, los padrones, el área que tiene roturada cada campo que se vende, el índice CONIAT. Entonces, nosotros desde Apeo trabajamos mucho la fuente de información de colonización. Entonces, una de las cosas que nos parece que está bueno mostrar, nosotros tenemos campo a campo que se ha ofrecido a colonización, nosotros lo bajamos y tenemos un análisis productivo. Lo que muestra allí, graficamos dos cosas, el precio de la hectárea y el precio de la hectárea expresada en CONIAT 100. Entonces, lo que nos interesa es mostrar el precio de la tierra CONIAT 100, que marca que desde el año 2014 el precio de la tierra tuvo un pico de $5.800 y a partir de allí fue bajando y sigue bajando, estando hoy en el 2020 en 3.380. Así que el descenso del precio de la tierra viene siendo bastante fuerte. Cuando miramos un campo, ¿qué relación tiene el CONIAT con el precio de la tierra? Bueno, el 62% de la variabilidad en el precio de un campo lo determina el CONIAT.
Y eso es porque el CONIAT es un trabajo muy bueno que tuvo el Uruguay, que tiene el Uruguay, es un distintivo, y que el índice CONIAT te permite determinar lo que puede llegar a ser el potencial productivo de un campo, y así APEO lo hace, campo a campo determina un potencial productivo y un ingreso de capital potencial. Entonces vemos que la curva del precio de los campos de colonización y el ingreso de capital calculado por APEO potencial para cada uno de esos campos marca de que tienen una figura similar, con algún desfasaje, que es lógico. Primero mueve el negocio y el negocio más líquido, y después mueve el activo fijo, que es el inmueble. Y ahora lo que se está marcando es un diferencial en el último periodo, los últimos 2 años, entre el ingreso de capital y el valor de los campos, que marcaría a priori un aumento de la rentabilidad potencial, que marcaría capaz que la incertidumbre que el mercado está teniendo en cuanto al mercado de tierras. Y el ingreso de capital potencial que hacemos en cada campo de colonización también lo relacionamos con lo que es una renta potencial. El Ministerio y el Uruguay, por suerte, publica los valores de arrendamiento por sector. Entonces, si un campo a la zona agrícola ganadera le ponemos una renta agrícola ganadera, al campo que es campo natural le ponemos una renta ganadera, si está en una zona forestal le ponemos una renta forestal, y obtenemos una renta potencial que tendría cada campo que se vende. Entonces vemos cómo se va moviendo el valor, el ingreso de capital potencial de cada campo con la renta, es decir, que la renta se mueve por el ingreso de capital que podemos obtener, y también estamos viendo en el último año un distanciamiento entre el valor de renta y el valor del ingreso de capital posible obtener, lo cual marca un buen posicionamiento para los arrendatarios. Y después relacionamos los datos con, es decir, el ingreso de capital sobre la tierra y la renta sobre la tierra. Es decir, bueno, yo soy una familia que tiene un campo, yo tengo 2 opciones. Lo exploto y obtengo un ingreso de capital, que obtengo una rentabilidad promedio del 2008 a hoy del 3,28%, o lo doy en arrendamiento, que obtendría una rentabilidad del 2,37%. La diferencia es de 1 punto porcentual entre explotarlo y arrendarlo. Entonces, es importante saber qué pasa con la tierra, porque, por ejemplo, 1 punto de diferencia, pero si el ganado crece al 8%, como creció del 2000 al 2011, yo produciendo, además de tener 3,28% de rentabilidad, además de eso, tengo la rentabilidad del ganado. Si yo lo doy en el arrendamiento, me desprendo de ese activo y yo el 8% ya no lo tengo. ¿Sí? Estoy obteniendo solamente la renta. ¿Y a qué me quedo? Al incremento de la tierra. Entonces, el agro tiene históricamente una rentabilidad extremadamente baja, obviamente que va relacionado a un riesgo relativamente bajo, pero que ha tenido, atrás de ese 3,28%, un incremento patrimonial en el inmueble y en el activo hacienda muy importante, que complementa la ecuación y que lo hace un negocio en su conjunto de activos por demás atractivo. Entonces, se genera ese círculo, o sea, uno tiene un campo, tiene un potencial productivo, lo tiene que explotar, tiene que ser eficiente, tiene que lograr un ingreso de capital, ese ingreso de capital posible obtener determina un valor de arrendamiento, ese valor de arrendamiento genera un ingreso neto, eso mueve lo que es el precio de la tierra y eso genera la rentabilidad, y eso es un círculo que va caminando. Entonces, como actualmente ni el ganado ni la tierra incrementan su valor, el único refugio que tienen las empresas es la producción. Y vamos a hablar de la producción. La producción ya hace capaz que 20 años, Giprocar, que fue un proyecto entre Fucrea e INIA, ya marcó el camino, que el margen ganadero iba determinado por el Producto Bruto, por la producción de carne y por la carga. Es decir, para obtener resultado económico en ganadería, lo que hay que tener es carga, y hay que tener carga en primavera, cosechar la mayor cantidad de pasto posible en primavera para producir muchos kilos de carne, y eso va a generar mucho Producto Bruto, y eso va a determinar mucho margen ganadero. O sea, en la ganadería ya lo marcó Giprocar,
no iba por el lado de los costos, no es por el lado de tener una estructura de costos extremadamente baja y jugar a la retranca. En ganadería el negocio está en la producción, pero tampoco ser productivista, que para nosotros la palabra productivista es pasarse para el otro lado y es pasarse del nivel de la eficiencia económica, ¿no? O sea, el máximo biológico no está en el máximo económico, o sea, tenemos que ser productivistas en tanto en cuanto estemos explotando los campos de la manera que los debemos explotar en función de su recurso suelo. Esto también se presentó en la jornada de ganadería intensiva de línea, en un trabajo que hizo Fucrea para el cristalino, para 6 años, 100 empresas. De vuelta, la gráfica a la izquierda marca la relación que hay entre el margen ganadero y la producción de carne, y la de la derecha es la relación que hay entre el margen ganadero y el valor del kilo producido. Es decir, margen ganadero y precio implícito y precio no da nada. El diferencial de las empresas está en la producción de carne. Las empresas que logran producir más carne son las que tienen más resultado económico. No necesariamente las que tienen más precios son las que tienen más resultado económico. Entonces, quedó demostrado, 15 años después de Giprocar, que esto sigue totalmente vigente y que el camino para obtener más margen ganadero es la producción. En ese sentido, para obtener producción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, nosotros cuando tenemos un campo, en función del CONIAT, de la pendiente, de un montón de factores que uno tiene las aguadas, de un montón de factores que uno tiene que tener en cuenta, básicamente para la ganadería dispone de 2 recursos, de campo natural y de un área donde es posible realizar pasturas intensivas. Donde hay campo natural, el camino es la cría o una invernada ineficiente, es decir, invernar un novillo de 4 años, 3 años y medio. Y donde hay una pastura intensiva, hay que hacer recría invernada. ¿Y por qué hay que hacer recría invernada? Porque el sistema de recría invernada requiere la mitad de materia seca para hacer 1 kilo de carne en términos de sistema. O sea, que tiene una eficiencia biológica que es superior a la cría. Entonces, ni aún en un escenario de altos precios de cría tendrían que ser el doble el valor del kilo producido de la cría que el valor del kilo producido de la invernada, que nunca ha sido en la historia, para que te sirva poner cría en pasturas. ¿Sí? Entonces, donde hay pasturas tendría que ir recría invernada. El margen, el ingreso de capital de una pastura, de una hectárea de pastura, hoy está en el eje de los $200 y el ingreso de capital de una hectárea de campo natural con una cría bien hecha de 80% de preñez, en toro de la vaquillona de 2 años y un peso de destete de 150 kilos, a precios actuales están $60. ¿Sí? Por lo cual estamos casi más que triplicando el ingreso de capital en una hectárea de pastura intensiva que en una hectárea de campo natural. ¿Qué es lo que quiere decir esto para nosotros, por lo menos, o qué decisión tomamos nosotros? Que si nosotros ingresamos a un campo y hay área de campo natural potencialmente que es posible de pasar a pasturas intensivas, nosotros recomendamos hacerlo. ¿Sí? Si analizamos la rentabilidad de tierra, la invernada en la pastura da 13%, y la cría en el campo natural da 12%. Es decir, la rentabilidad antes de tierra, que capaz que es el indicador que mira la empresa familiar, es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo miro mi empresa? Lo miro a través del ingreso de capital, que es la utilidad que tiene la empresa, que es el indicador sobre el cual tengo que sacar la utilidad y hacer las reinversiones, ¿sí? Y pagar los intereses y renta en caso que haya que pagar. O miro la rentabilidad antes de tierra porque digo, no, yo el campo lo heredé. Como el campo es un activo que se valoriza en el largo plazo, lo voy a mantener, quiero darlo a mis hijos de vuelta. Entonces, a mí el campo no me lo pongas en la ecuación. Perfecto, no ponemos el campo en la ecuación. Ingreso de capital sobre el activo Hacienda y el activo, el capital de giro que tenés que poner, 13% en pasturas, 12% en cría. Entonces, la cría y la invernada en términos de rentabilidad de tierra son similares. El problema que tiene la cría es a nivel de ingreso de capital. Pero si una empresa criadora tiene 3,3 veces más área que hectárea de pasturas, va a tener el mismo ingreso de capital global, en valores absolutos, y va a tener la misma rentabilidad del capital que dispone. Entonces, la cría a ese nivel vista tiene un problema mucho más de escala que de retorno. Ahora, si después le ponemos la tierra,
Para una hectárea de pasturas, $4.500, considerando un índice CONIAT de 120, 3,4%. Si tomamos un campo natural, índice CONIAT 80, $2.660. La rentabilidad es 3,4% en la pastura y 2% en el campo natural. Por lo cual, si un empresario o una empresa sí considera la tierra como un activo a la hora de tomar las decisiones, las pasturas intensivas tienen 1,4% más de rentabilidad que el campo natural. Y después arrendando a los valores de hoy, en la cría, pagando $64 de renta, no habría negocio. Y en las pasturas, pagando $90 de renta, tendríamos un negocio del 7,2%. Por lo cual, si nosotros tenemos que arrendar un campo y ponerlo a explotar, el que te apalanca en el resultado es el área de pasturas que ese campo potencialmente tenga y puedas realizar. Ahora, también puede ser de que si tu campo que arrendás es vecino y vos tenés capital humano ocioso y vos vas a trabajar ese campo con tu misma estructura y no vas a aumentar tus costos, por ejemplo, para arrendar un campo vecino, no consideraríamos los costos fijos. ¿Sí? Porque los costos fijos los tenemos hundidos en el campo que ya estamos explotando. Entonces, la capacidad de pago de renta se incrementa. Por ejemplo, alquilar un campo criador pegado al tuyo, si lo vas a trabajar con tu gente, en vez de tener resultado cero, tendrías $60. Porque estarías diluyendo todos los costos de estructura. Ahora, ¿cómo es pasturas ad libitum? ¿Hasta dónde vamos? Nosotros creemos que no. Creemos que debemos generar un equilibrio entre el campo natural y las pasturas. Ese equilibrio, con las condiciones actuales que tenemos, las herramientas actuales que tenemos en cuanto a diversidad de especies y demás, entre 35 y 40% de pasturas es un umbral cómodo en el cual el resultado de las empresas aumenta. Es lineal, aumentamos el área de pasturas y aumenta el retorno económico. Después de 40%, ese retorno ya se dispersa porque empezamos a tener problemas, otro tipo de problemas, que es que tener más de 40% de pasturas intensivas implica cargas en primavera extremadamente elevadas para poder cosechar todo ese forraje, y pasturas que después en diciembre, enero y parte de febrero las cerramos para cuidar. El campo natural debería recibir todo ese ganado, y ahí es donde el campo natural te empieza a quedar chico. Entonces empezamos a tener un problema en el uso de los recursos, porque el verano pasa a ser una estación limitante. Bueno, caminos como el paspalum, caminos como soja de pastoreo, sorgos forrajeros y demás, son alfalfas, el manejo de alfalfa, que en el Uruguay creo que estamos bastante en el debe, son caminos que podrían levantar esa limitante. Pero básicamente el camino que transita una empresa en la medida que va aumentando su área mejorada, su área de pasturas intensivas, es cuando no hay pasturas, se hace cría. Cuando tenemos 15% de pasturas, la demanda de ese 15% de pasturas es igual a la oferta que el campo natural nos puede dar con la cría de terneros. Entonces, tener una cría en el 85% del área con 80% de preñez nos genera los terneros necesarios para alimentar el 15% del área de pasturas. Entonces, allí se forman los ciclos completos cerrados. Cuando una empresa supera el 15% del área de pasturas, la demanda de terneros en el área de pasturas es superior a la oferta que te puede dar el campo natural con cría. Entonces, ahí se empiezan a formar los ciclos completos abiertos. Es decir, necesitamos comprar terneros en el mercado porque nuestra máquina de cría no nos puede dar la demanda que nosotros tenemos. Después entramos en una zona de gris entre el ciclo completo y la invernada, y ya con más de 35% del área de pasturas, los sistemas se van volviendo solos invernadores, porque empieza a no tener sentido tener cría en el campo natural, porque lo que ocurre es que como vos tenés que cerrar las pasturas para cuidarlas, las pasturas perennes que hoy el Uruguay está produciendo las tenemos que cerrar. En el verano, toda la carga que tenemos en primavera de los ganados de sobreaño generalmente deben ir a pastorear campo, y eso le saca lugar a la cría. Entonces la cría te aporta
realmente te aporta muy poco ternero para la cantidad de terneros que tenés que comprar para esa área de pasturas. Entonces allí se empiezan a generar unos grises que los productores dicen, bueno, para tener sobre el volumen total de terneros que tengo que recriar e invernar, la cría me aporta tan poco que, bueno, terminan optando por muchos de ellos por no tener. Si vamos a los resultados de hoy, con el valor del novillo de hoy, con el valor del ternero de hoy, de la vaca invernada de hoy, la cría estaría en $62, ese ciclo completo cerrado estaría en $84, el ciclo completo abierto en $99 y la invernada en $114. De vuelta, ¿dónde miro y analizo mi empresa? ¿A qué nivel la analizo? Como comentábamos anteriormente. La analizamos a nivel de ingreso de capital, porque es, en definitiva, el ingreso de capital es donde yo voy a sacar la utilidad. La miramos a nivel de rentabilidad antes de tierra. Creo que ingreso de capital y rentabilidad antes de tierra es, por excelencia, los indicadores económicos que miran los productores familiares. Por todo lo que comentábamos de la tierra, el valor que tienen para ellos la tierra y la mirada de mediano y largo plazo. En ese sentido, bueno, hacer el proceso de inversión en pasturas a nivel de ingreso de capital te genera más plata, dependerá de la escala y el nivel de vida que tenga cada uno, la necesidad o no de procesar ese cambio. Y si vamos a la rentabilidad antes de tierra, pasa lo mismo que los comentaba anteriormente. A nivel de capital, el retorno es muy similar. Si consideramos la tierra en el negocio, allí las rentabilidades hoy están relativamente parecidas, 2% para la cría, 2,2, 2,3 para los ciclos completos y 2,5 para la invernada. Si ponderamos los valores de arrendamiento, vemos que hoy tener una cría montada de cero con toda una estructura, lo mismo que hablábamos anteriormente, no estaría generando retorno económico, sí estaría generando retorno económico arrendar una hectárea de campo vecina o tener un modelo de negocio de gran escala, de alta eficiencia y bajos costos, que la escala también te la puede llegar a dar. Y en el caso y a la medida que nos vamos moviendo hacia más área de pasturas, los sistemas se van apalancando, vamos incrementando la producción de carne y con eso vamos incrementando el margen de nuestro negocio. Allí lo que les trajimos es una pequeña referencia. Nosotros en el primer renglón está lo que no es el ingreso de capital que publicó FUCREA, sino que es el margen neto ganadero, que desde APEO, en base a la información que FUCREA publica anualmente, calculamos, es decir, sacamos todo lo que es el efecto de la agricultura. El año pasado los criadores cerraron con un margen neto ganadero de $76, los ciclos completos con un margen neto de 97 y las invernadas cerraron con 123. Si tomamos el ejercicio 2019-2020 con precios promedio y producción física constante, la cría hubiera cerrado en $82, el ciclo completo cerrado en 118, el ciclo completo abierto en 142 y la invernada en $166 de margen neto ganadero. Entonces dependerá de cuánto se vendió en el primer semestre del ejercicio, segundo semestre del año calendario 2019 para ver ese retorno económico. Y hoy, con la foto de hoy, con los precios de esta semana, la cría estaría posicionada en $62, es decir, 25% menos de lo que podría haber sido con precios promedio del 2019-2020. Los ciclos completos 30% menos de lo que podría haber sido con los valores del 2019-2020 y la invernada un 30% menos. Es decir que a hoy las relaciones de precio que desde el novillo gordo con la carne exportada están en equilibrio, que el ternero está un poquito por encima en función de las relaciones históricas, aún así hoy la foto marca de que se generaría un descenso de aquí para adelante en los sistemas de producción. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué si el ternero está por encima de las relaciones históricas los criadores también bajarían su valor? Porque los criadores en sí se estimulan por el precio del ternero, pero los criadores lo que más producen son kilos de vaca. Entre el 60 y el 65% de los kilos que vende una empresa criadora son de vaca y la vaca va en el paquete del novillo gordo
que está por debajo de las relaciones históricas y hoy incluso igual que las relaciones históricas, y ha bajado el precio de la vaca invernada y el precio de la vaca gorda, por lo cual los sistemas de cría que concentran sus ventas en el otoño probablemente hayan calzado los valores más parecidos a los de hoy, y los invernadores que tienen el 60% de sus ventas en la primavera seguramente hayan capitalizado los precios, porque el segundo semestre del 2019 fue muy bueno y es donde se concentra la mayor cantidad de ventas de los sistemas invernadores, y esos invernadores vendieron a altos precios y hoy están reponiendo capaz que a precios mucho más razonables que a igual periodo del año pasado, por lo cual quedaría una ventana abierta para que ese $166 de los invernadores se cumpla, ¿no? O sea, así que bueno, ¿qué pasará al final en el 2019-2020? Lo veremos después con FUCREA, Plan Agropecuario, pero habrá que ver el porcentaje de animales vendidos entre julio y diciembre, que fueron valores muy altos, y el impacto de la sequía en la producción de carne. Consideraciones finales. Para terminar, la producción de carne en los sistemas es producción de pasto por utilización, por eficiencia de conversión. Y acá es donde nosotros los mortales tenemos poder de decisión. Los que asesoramos, los que producen, acá es donde realmente tenemos la sartén por el mango. En cuanto a producción de pasto, Uruguay viene creciendo en la cantidad de pasturas intensivas desde que hay registros a hoy de manera lineal. Es decir, el Uruguay en el año 75-76 tenía 500.000 hectáreas de pasturas, hoy tiene 1.800.000, por lo cual las cuentas que nosotros les mostramos anteriormente que una hectárea de pastura genera más margen, el Uruguay lo copia, el mercado lo copia, y por eso el Uruguay viene creciendo día a día en el área de pasturas, y empezamos en el 75 con 500.000 hectáreas y hoy tenemos 1.800.000. Producir pasto, hoy hay muchas maneras. Creo que el Uruguay cambió su forma de producir pasto, y acá nosotros siempre hacemos mención a las empresas proveedoras de servicios que realmente han jugado un rol importantísimo. Creo que la extensión que han hecho todas las empresas que venden semillas, insumos, la propia investigación, creo que han dado un salto cualitativo muy importante. Hay distintas formas de producir mucho pasto. Cuando yo salí de facultad en el 2008, la tesis de unos amigos míos era porcentaje de implantación de gramíneas perennes, que era realmente muy bajo, y el Uruguay producía mucho con raigras y trébol, y hoy ya plantar pastura perenne es un paquete tecnológico validado con una certeza que, haciendo determinadas cosas, los logros siempre los tenemos. La soja fue un actor muy importante en lo que fue la mejora en la implantación de las pasturas. La soja realmente generó un barbecho impresionante para plantar pasturas perennes, que antes lo conseguíamos con moa o lo conseguíamos con sorgos sileros o con sorgo forrajero. Ahí fui hablando de mayor a menor calidad rastrojo para implantar pasturas. Eso es una foto del 4 de junio del 2019, atrás de una soja de cosecha. Aparecen otras alternativas con la caída del precio de la soja, lo que es el pastoreo de la soja, para poder no solo tener un retorno económico en el verano y aumentar oferta de pasto en esos sistemas que están por encima del 30-35% de área mejorada y que el verano empieza a ser una limitante, sino que también para plantar praderas temprano. Allí hay en la familia Echeverría de Juan, que aprovecho a mandarle un saludo a él y a todo el grupo CREA que integra, que sé que están acompañando. Invernar corderos. Hemos producido este año, ya es el tercer año que lo hacemos, hemos producido 290 kilos de carne, con 25 corderos por hectárea y 145 gramos de ganancia. Esto para nosotros tiene un impacto muy importante porque esos corderos se venden antes del invierno, por lo cual liberamos pasto, liberamos materia seca para poder aumentar la carga y poder tener más ganado después en la primavera para cosechar el pasto. También lo hicimos con novillos. Hicimos 75 hectáreas, produjimos 263 kilos de carne, obtuvimos 787 gramos de ganancia con 3,9 cabezas por hectárea, 82 días de pastoreo. Lo marcamos como otra herramienta para nosotros importante. Hoy esos novillitos se vendieron por suerte, y digo por suerte porque el mercado estaba bastante trancado, los vendimos para la cuota 481 antes del invierno. Entonces esos novillos ya no estaban, por lo cual pudimos, por cada novillo de esos que hubiera estado en el invierno y que a mucho productor por la tranca de la venta de ganado corral se tuvo que quedar con ese novillo de 350 kilos que tiene que comer pastura porque es un animal que está bien recriado. Nosotros por cada novillo de esos que vendimos pudimos comprar 2,5 terneros. Entonces cambiamos un novillo por 2,5 terneros. Entonces estrategias como estas nos permiten liberar carga en
en el invierno y comprar más cantidad de animales y vamos a tener más cantidad de cabezas en primavera y eso nos va a llevar a producir más carne a nivel de sistema. Esta es la foto de la pastura atrás de la soja de pastoreo del año pasado. Si se acuerdan la foto que pusimos atrás de la soja de cosecha, que estaba apenas una hoja de la festuca emergida, acá ya tenemos una pastura prácticamente lista para empezar a comer y el pasto en invierno, los sistemas de producción, vale muchísima plata, por lo cual no hay que analizar solamente el margen de esa soja de pastoreo, sino que hay que analizar el año completo. Nosotros por cosechar una soja de grano, después vamos a tener producción de carne recién a partir de septiembre, octubre, la vamos a poder usar la pastura 2 meses y la vamos a tener que cerrar. Y acá, desde junio en adelante, hasta fin de año vamos a estar produciendo carne, además del margen que obtuvimos en la soja de pastoreo. Y después lo otro que queda es la utilización, y en esto creo que el Uruguay está trabajando bien. Creo que con todo esto del PRB, creo que se están liderando un montón de acciones que están buenas. Atacar la utilización del pasto es importante. Acá lo que le mostramos es una foto satelital a la izquierda. Cada puntito blanco es un bebedero, cada cuadradito, o sea, donde hay 4 parcelas. Los distintos colores del verde es la distinta cantidad de pasto que tenemos disponible. Con esto vamos monitoreando el sistema de cómo venimos. Y ahí en la foto lo que le ponemos son 4 elementos que son claves, que es el ganado, una buena pastura, una moto y el agua en la parcela. Eso creo que son las cosas que hoy en día son de una ganadería moderna, que no vamos a decir de precisión porque le queda grande, pero sí que colaboran en el aumento de la cosecha de forraje y el aumento, en definitiva, de la producción. En pasturas sembradas, el 65% de utilización implica 387 kilos de carne. Pasar a 75% de utilización implicaría tener 440 kilos de carne. Así que estaríamos aumentando bastante lo que es la producción de carne de los sistemas solamente vía aumento de utilización. Ni siquiera estamos hablando de aumento en la productividad. En un campo natural, los resultados que hay de la de plan agropecuario, de un trabajo que hizo FUCREA sobre campo natural, marca de que, por ejemplo, 44% de utilización, 25% de conversión, 94 kilos de carne. Nosotros hablamos de 90 kilos de carne en un sistema de cría de campo natural. Si en vez de 44% de utilización utilizamos 60%, la producción, y mantenemos la eficiencia de conversión, la producción de carne se va a 128 kilos de carne. Así que tendríamos un incremento en la producción de carne solamente por utilizar mejor la pastura. Y después viene el beneficio que la conversión seguramente se mejore, porque los sistemas que nosotros estamos viendo que están rotando, que están haciendo todos los pastoreos rotativos, la digestibilidad de la pastura mejora. Entonces, si mejora la digestibilidad, va a afectar la eficiencia de conversión y ese 128 seguramente se incremente más. Y lo tenemos medido. Lo tenemos medido en un campo, y este campo es de Juan Echeverría. Y acá lo que está medido no es la parcela o el área donde hicimos el pastoreo rotativo. Acá lo que está medido es todo el campo. Son 3.800 hectáreas y está medido la producción de carne de todo el campo. Esta empresa, en el verde claro, antes de incorporar todo lo que fue el proceso de subdivisiones y de agua a la parcela, producía 150 kilos de carne. Esos 150 kilos de carne estaban muy alineados con el 30% de pastura y 70% de campo natural, con los coeficientes que nosotros hicimos las cuentas y les mencionamos anteriormente. En función de esas cuentas tendría que estar en 149 y estaba en 150. Quiere decir que esa empresa, más o menos en los parámetros normales que hoy estamos acostumbrados a trabajar, estaba produciendo relativamente bien. Incrementó la utilización del forraje y pasó a 193 kilos de carne promedio de los 4 años, donde el primero o el segundo de la serie tiene una seca bastante importante. El año pasado obtuvo 205 kilos de producción y este año estimado tiene 220 kilos de producción de carne. El incremento global de la decisión y de este proceso, de este salto tecnológico, fue del 27%. Entonces, ese 27% en el 100% del área ganadera que tiene esta empresa, recontrapaga todas las inversiones que realizó. Por eso nosotros creemos de que hay un camino a transitar en lo que puede ser el crecimiento del área de pasturas, ¿sí? Hay un camino a recorrer en el crecimiento de la productividad del área de pasturas, sí, pero creo que estamos mucho mejor que hace 8 años o hace 10 años que cuando yo salí de facultad por lo menos.
Y estamos, creo que entrando en este proceso de subdivisión y aumento de la utilización del forraje que está generando impactos sumamente importantes. Acá nosotros lo tenemos medido y lo que se ve en las redes y en las jornadas que se están generando y los masivas que son, es que sin duda si la gente está interesada en algo, la gente es muy inteligente, que seguramente resultados se obtienen. Una enseñanza de Baliño, una vez de un encuentro CREA que fuimos, que trazar la raya es lo que depende de mí, lo que no depende de mí. Y eso para nosotros es clave. Lo que no depende de mí, lo entenderé, lo estudiaré, pero no puedo hacer nada. Y nosotros en lo que no depende de mí lo ponemos al mercado. El mercado no depende de nosotros. Sí sabemos que es una información que está ahí, que es importante, que para Apego es importante, por algo la analiza y la comparte. Pero no hacemos nada más que analizarla para tomar decisiones y generarnos desde nuestra óptica un escenario posible para adelante para tomar decisiones con las empresas. Y lo que depende de mí es la producción. Y depende cuánto pasto produzco, qué rotación hago, qué carga tengo, qué sistema de producción diseño, hasta dónde crezco en área de pasturas intensivas, hasta dónde dejo de crecer, qué porcentaje de utilización voy a tener en mi empresa. Todo eso sí depende de mí y de eso hablamos poco, como dice Pareto, 80-20. Pasamos hablando el 80% del tiempo en cosas que tienen 20% de impacto en el resultado y tenemos que invertir esa ecuación. Así que independiente de los factores externos, terminando, está la última, algunas interrogantes, y son solo algunas porque realmente tenemos un montón, es si Uruguay puede mejorar la marcación del 63%, es un indicador que está ahí. Análisis de que aumentar la producción, la marcación mejora el resultado económico de las empresas criadoras, hay miles, independiente del valor de la vaca, hemos transitado distintos momentos en el Uruguay de valor de vaca, y por lo menos desde hace 10 años que nosotros estamos haciendo cuentas, siempre tener un porcentaje de preñez alto marca a los sistemas criadores mejor resultado económico. Podemos entorar a los 2 años el 50% de las vaquillonas que hoy hacemos con 3. El Uruguay, según la encuesta ganadera, sigue entorando el 50% de su rodeo con vaquillona de 3 años y entorar con 24 meses aumenta la eficiencia reproductiva del rodeo, el parámetro de eficiencia reproductiva, y eso también trae una mejora en el resultado económico. Podemos mejorar la producción de carne nacional, que según los datos de OPIPA está en 80 kilos, o sea, producimos 80 y solo 80 kilos de carne. El Uruguay tiene realmente una producción de carne baja. ¿Podemos aumentar el área de pasturas intensivas que hoy son el 13%? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. El Uruguay tiene zonas agroecológicas enormes, inexploradas, que no se exploran porque los caminos son un desastre, porque estamos lejos de puerto, porque el transporte es caro, porque culturalmente hay zonas que todavía no hemos llegado con la extensión necesaria para generar los cambios, pero hay mucho lugar agroecológico en el Uruguay para crecer en pasturas y con eso mejorar el retorno económico de nuestros sistemas. ¿Podemos aumentar la producción de pasto? Sí, yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante, las empresas han hecho un trabajo muy importante, la investigación ha hecho un trabajo muy importante, pero creo que nos queda camino todavía por recorrer. Y la utilización, bueno, hoy está de moda la utilización. Y a mí Juan Echeverría me dijo una vez, cuando yo estaba con el librito de agrónomo, vamos a fertilizar y demás, me dice, Diego, ¿para qué vamos a fertilizar en exceso si todavía no estamos utilizando bien el pasto? Vamos a utilizar bien el pasto y después vamos a incrementar la producción, pero primero vamos a cosechar lo que ya tenemos. Y ese es el camino que él recorrió y que realmente que trabajar con él, yo le tendría que pagar a Juan en vez de que él me pague a mí, pero realmente hemos aprendido un montón. Así que bueno, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias a todos los auspiciantes que hicieron posible que estemos acá, que si no estaban igual íbamos a estar acá, así que muchas gracias por el tiempo.